El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Uruguay es el país con mayor desempleo juvenil de la región, alcanzando una tasa de 21,5%. 6 de cada 10 personas desempleadas en Uruguay tiene menos de 30 años, según reveló el monitor laboral realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo, CED, junto a Busco Jobs, la consultora Equipos, y presentado a comienzos de este año. La población juvenil parece no estar encontrando soluciones en el mercado laboral uruguayo. El déficit en formación dificulta el acceso y afecta la calidad del empleo. ¿Qué rol pueden cumplir la formación dual? ¿Qué sucede con la salida laboral de algunos oficios? ¿Y cómo se preparan los jóvenes para el mercado laboral? Son algunas de las preguntas que vamos a intentar responder en el programa especial de hoy de Empresarios de Acá, de los jóvenes y el mercado de trabajo. Bien, como lo anunciábamos, vamos a recibir a Ximena Sommer, que es directora y fundadora de Anima, para hablar de lo que es formación dual en nuestro país y para ponerle un poquitito de información, ¿no? De qué se trata la formación dual. Queremos conocer un poco, obviamente, de qué se trata Anima y qué es lo que está ofreciendo en ese sentido. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias por la invitación. Nosotros somos una organización social con foco en lo que es la formación, con esta modalidad que bien decías, que es la formación dual, con el objetivo de lo que tiene la formación dual, lo que busca es integrar dos mundos que solemos conocer y haber vivenciado como que son en paralelo, que es el mundo de la educación y el mundo del trabajo. La formación dual lo que hace es los integra para que efectivamente ambos espacios puedan ser concebidos como espacios de aprendizaje. Y Anima tiene foco en jóvenes de contextos socioeconómicos vulnerables, o sea, se constituye para poder generar las condiciones para que los jóvenes de los contextos más desfavorecidos puedan terminar sus estudios también ya con experiencia laboral y desde ahí poder tener una buena inserción laboral. Entonces traemos esta modalidad educativa, empezamos en el 2016 trabajando en un programa de bachillerato tecnológico. Eso fue nuestro primer programa, que es el que viene, ya tenemos 5 generaciones de egresados, donde los jóvenes hacen el bachillerato con esta modalidad dual, que como te comentaba, lo que tiene es que aprenden en el aula y en la empresa. Ahí está la dualidad de espacios de aprendizaje, que no es simplemente que estudio y trabaja, no es estudio y trabaja, porque lo que tiene la formación dual como interesante y como potente es que lo que hace es lograr esa integración desde el vamos, ¿no? Se trabaja con el sector empresarial, con las industrias, con las empresas para poder identificar cuáles son las competencias que tiene que tener un joven para poder tener una inserción laboral. Y desde ahí construir juntos el cómo. Y el cómo está en esta articulación y esta corresponsabilidad que se constituye cuando los jóvenes van a hacer su práctica formativa en la empresa. Bien, allí hay obviamente una coordinación con lo que es el sector empresarial. Anima, surge una iniciativa, privada, o tiene una correlación con lo que es la educación pública, en ese sentido. Anima surge de la sociedad civil. Ajá, bien. Sea, es bien una ONG. Sí, somos una ONG, una asociación civil sin fines de lucro. Fuimos 5 los fundadores, cada uno gente de la educación, gente del mundo más social, también vinculado al mundo de la empresa, desde este interés común como parte de la sociedad, de que desde la experiencia vivida nosotras y obviamente también desde nuestra formación específica podíamos constatar que la importancia de estudiar y la importancia de trabajar, ¿no? de haber vivenciado que cuando empezamos a trabajar realmente se generó también un proceso de aprendizaje importante y que muchas veces, como lo vivimos por momentos como muy por separado, donde parecería, yo siempre digo, parece que el mundo de la educación tiene que dejar pronto a los jóvenes para que después pasen al mundo del trabajo, que eso no pasa, porque efectivamente no llegan los jóvenes y porque a veces está esta brecha de competencias que aunque terminen sus estudios, por ejemplo, de educación media, no tienen las competencias necesarias para la inserción laboral. Entonces, ¿por qué seguirlo viendo y seguirlo generando como espacios independientes y por qué no poderlos concebir como espacios que tienen muchos puntos en contacto, porque en ambos espacios se aprende, ¿no? Y eso está recontra evidenciado.
digamos, cuánto aprendemos. Desde la vivencia personal estoy seguro que todos podemos hacer como ahí, como sintonizar, pero también está estudiado que el 70% de las habilidades que ponemos en práctica en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo las aprendemos trabajando. Entonces, cuando uno ve, ¿no?, como la información que tenemos en cuanto a desempleo juvenil, que hoy está, digamos, hoy no, hace varios años triplica la tasa de desempleo general, hoy estamos en un 24% de desempleo juvenil, y la analiza vinculado al nivel educativo, ¿tá? Si bien tiende a descender, que es como lo que uno pensaría, bueno, cuanto más nivel educativo, más posibilidades de empleabilidad tenés, en realidad como el quiebre significativo se da con terciaria terminada. ¿Tá? O sea, recién estamos hablando, digamos, de que la tasa de desempleo desciende, ¿tá?, significativamente con terciaria terminada. Y esto de la mano con la problemática que tenemos de abandono en educación media, o sea que 4 de cada 10 termina, y si lo vemos por quintil económico, es abismal el problema que tenemos de inequidad educativa. 2 de cada 10 de los jóvenes más vulnerables terminan el bachillerato. Entonces, esto muestra, ¿no?, que esta desconexión que tenemos, esta relación que tenemos entre lo que es el mundo de la educación y el mundo del trabajo, es reflejo de que efectivamente algo diferente tenemos que hacer, ¿no? O sea, también está estudiado, más allá de lo que nosotros podemos acompañar y ver en la vida de los jóvenes, también está estudiado a nivel de todos los indicadores económicos, que el no terminar el bachillerato, ¿tá?, tiene un impacto altísimo en la probabilidades después de inserción laboral y en la informalidad, ¿no? Entonces, desde ahí la urgencia de que podamos darnos cuenta de que ya el joven no estudia porque hay que estudiar, ¿tá? Entonces, efectivamente, el joven necesita como vivenciar el para qué estudiar. Entonces, desde ahí la formación dual minimiza ese costo de oportunidad de los jóvenes de estudiar. Es muy caro para un joven tomar la decisión de seguir estudiando, porque el mercado laboral también, o sea, ellos leen esta información, no les cambia nada, no consiguen un mejor empleo con las condiciones actuales necesariamente por terminar o no terminar el bachillerato, porque acá vemos que la tasa de desempleo únicamente se cambia radicalmente con terciaria terminada, y es muy lejos, y más cuando estamos hablando de contextos socioeconómicos donde los modelos de rol y los niveles educativos, familiares y digamos, del contexto son bastante descendidos. Allí, Ximena, qué interesante cómo nos estás ilustrando, ¿no?, la actualidad de lo que hace al empleo y obviamente desempleo de los jóvenes, que es lo que trae, digamos, la problemática hoy aquí en nuestro país. Pero allí, bueno, por ejemplo, Ánima está ubicado hoy en Montevideo con un centro, ¿no? Pero ¿qué pasa en el resto del país con la formación dual? ¿Es algo extendido? Digo, ¿cómo se logra, ¿no?, esa correlación en otros puntos del país donde también hay las mismas características? Digo, ¿cómo lo observas tú? La formación dual en Uruguay tiene otras, digamos, experiencias transitando. Digamos, es bastante incipiente, ¿no? Además de nosotros que tenemos como la característica de estar también, trabajar dentro de la educación formal, que eso sí es como la experiencia como que más tiene como lo innovador, ¿tá? INEFOP está trabajando y financia como más de 15 organizaciones, las SECAS, que son las organizaciones que INEFOP contrata para que ofrezcan formación y en empleabilidad para los jóvenes, e integra esta modalidad de formación dual, y viene siendo un camino muy interesante y estamos trabajando juntos en ese sentido. En UTEC hay una experiencia en lo que es producción de lechería. UTU tiene algunas experiencias con lo que es la industria forestal, con más la metodología finlandesa, una que es de procesos. Hay experiencias, ¿no? Para nosotros venimos trabajando desde Ánima en una nueva línea que se llama Ánima más Dual, que lo que viene es, nosotros cuando nos constituimos, lo que buscamos es poder analizar, probar y aprender para ver si esta modalidad en Uruguay podía hacer sentido, ¿tá?, y podía responder a los desafíos que teníamos sociales. Y nuestra forma, nuestra estrategia fue, bueno, hagámoslo. Y ahí empezamos con el bachillerato. Una vez que transitamos la experiencia, que evaluamos, que medimos, que fuimos testigos del poder transformador que tiene en la vida de los jóvenes y también de las empresas, que eso es algo súper interesante, dijimos, vamos a poder compartir este aprendizaje para que otros lo hagan. Y venimos trabajando en esta línea y trabajando con todas estas organizaciones que te comentaba. Y hace poco hicimos
impulsamos lo que se llama la red de formación dual en Uruguay, porque visualizamos que estaban dadas las condiciones como para elevar el tema, ¿tá? Y para poner sobre la mesa la importancia de pensarnos como país para replicar esta modalidad que está respondiendo a estos desafíos. Y hicimos una cooperación con una fundación que se llama la Fundación Berselmann de España, vinieron a Uruguay, hicimos ahí como un evento junto con IDEFOP y la OEI, y realmente fue como una semana donde pudimos juntarnos todos los actores. La formación dual lo que tiene es que integra actores que no conversan. ¿No? Históricamente no conversan. Entonces vos tenés... Allí que tenemos los centros educativos, la educación, los jóvenes y las empresas. Entonces siempre hay como unos, digamos, algo que a mí siempre me ilustra de decir, bueno, los centros educativos se enojan con los jóvenes porque los jóvenes no están interesados en estudiar y se enojan con las empresas porque las empresas solamente quieren gente formada y no están dispuestas a formar. Las empresas le piden al centro educativo que forme y pasan así, pero no nos sentamos a conversar y a entender que tenemos intereses diferentes, pero también tenemos intereses comunes, que tenemos tiempos diferentes, pero que nos une un objetivo en común, que es efectivamente todos necesitamos desarrollarnos, todos queremos aprender para poder ser y hacer lo que queremos, y desde ahí, ¿no? Como poder generar esos puentes. Y lo que yo siempre digo es que la formación dual es muy efectiva en eso, porque ordena, porque integra, pero con mucha claridad en cuáles son los actores y cuál es el lugar de cada actor. Y tiene como herramientas claras para que esa conversación, ese orden, esos tiempos puedan realmente solaparse. Cuando una empresa es formadora, se reconoce como formadora. Ya por el hecho de reconocerse como formadora hay un movimiento, porque yo ahora estoy como pensando mucho y trabajando mucho el concepto de, bueno, cambiemos la concepción del mundo del trabajo. Ya estamos en una era del conocimiento donde el aprendizaje cada vez más tiene que ser parte de la estrategia, ¿no? De las empresas y de la forma de trabajar las empresas, porque los propios colaboradores van a necesitar cada vez más aprender dentro, ¿no? Para poder hacer uso de la tecnología, para poder crear un mayor valor. ¿Hoy es parte? En algunas empresas sí. Yo creo que estamos en un momento... ¿O en algunos sectores? Bueno, no conozco todos los sectores, claramente en algunos sectores siempre, ¿no? Que son de mayor, digamos, como más emergentes, tienen como más facilidad y están más en contacto con los avances tecnológicos, entonces tienen la mayor necesidad, como que se enfrentan rápidamente a la necesidad de darse cuenta conscientemente que si no hacen un movimiento interior, digamos, y de cultura, y de concebirse que son un espacio de aprendizaje, entonces ahí no hay otra forma. Y yo creo que la oportunidad que veo en este momento como temporal, ¿no? es esto mismo, que ya el movimiento no hay que hacerlo por los jóvenes que no consiguen trabajo, ¿no? El movimiento hay que hacerlo porque si no nos concebimos todos los espacios los espacios de trabajo como espacios de aprendizaje, efectivamente no vamos a poder los humanos no vamos a poder crear valor agregado. Y es esa como la naturaleza más pura y el valor que tenemos, la fuente de riqueza que tenemos hoy en esta era del conocimiento, somos las personas. En este escenario que tú me planteas también de asociación de jóvenes, políticos, ¿no? Empresarios, bueno, ¿qué tan puesta en acción hay al final del día en estos momentos en Uruguay para extender la formación dual? Que quizás no necesitamos cambiar esto para mañana, sino para ayer, ¿no? Entonces, ¿qué acción concreta o cómo entiendes que tú está el campo de acción, ¿no? Porque a los políticos no hay que dejarlos solos, ¿no? Hay que acompañarlos a la toma de decisiones, asesorarlos y demás. Y entonces, ¿en qué camino se está hoy, ¿no? Porque se hizo una reciente reforma de la educación que poca gente, y la verdad que todos desconocemos alguna que otra parte, porque también hay cuestiones muy técnicas, pero ¿en qué estamos hoy para ya propiciar el cambio que necesitamos para ayer? Bien, excelente la pregunta. Yo creo que se están haciendo cosas para el cambio. La transformación educativa en lo que es este ciclo educativo que es educación media superior está en este momento siendo construida, ¿no? Las bases para la transformación, o sea que todavía no está, digamos, cerrada y de hecho hay interés, ¿no? Y se está trabajando y se está pensando cómo integrar esta modalidad educativa, ya sea en lo que es educación técnica,
como en lo que es educación secundaria. Creo que es un tema, digamos, que se está integrando. Vamos a ver, después, digamos, claramente no tengo la información y no soy la persona indicada en ese sentido. Pero hay otros movimientos que, por ejemplo, para lo que es la formación dual, o sea, la formación dual tenés como tres líneas de trabajo, las tres importantes y que las tres se tienen que mover, o tres o cuatro a la misma vez, ¿no? O sea, no hay formación dual si no hay jóvenes interesados en formarse en esta modalidad, no hay formación dual si no hay ofertas formativas, o sea, si no hay, digamos, desde las políticas educativas o desde los centros de formación, ¿tá? No hay formación dual si no hay empresas formadoras, y no hay formación dual si no hay un marco regulatorio que acompañe, ¿tá? Y que cuide los incentivos para todas las partes. Entonces, a nivel de lo que es el marco regulatorio, no solamente estoy hablando del marco digamos, de la ley, ¿no? Del marco legal, que de hecho estuvimos trabajando cuando vinieron los españoles, en una mesa con legisladores, con empresas, con INEFO, con el sindicato, con UTU. Entonces, ahí hay mucha intencionalidad y ganas de poder mejorar lo que hoy se conoce como la ley de protección y lo que era la ley de empleo, ¿no? Que ya está incorporada a la práctica formativa remunerada, que es la que se usa hoy para hacer la formación dual. Pero para que trabajen los jóvenes, exacto, digamos, menores de edad. Hay interés político, hay interés de poder trabajar en una ley de formación dual, pero también hay otros aspectos de lo que se llama como lo que yo marco en la regulación, que tiene que ver con normas, con programas que sí tienen que ser impulsados desde los organismos gubernamentales, de la política pública, que tiene más que ver con, puede ser con incentivos indirectos, ¿tá? Para promover la formación dual. Entonces, en esa línea se está trabajando, ¿tá? INEFOP ahí está como liderando, como propiciar estas condiciones. Por ejemplo, ¿qué sería un incentivo? Bueno, un incentivo quiere decir que se subsidia parte de las horas que dedica el tutor en la empresa para acompañar el proceso de formación de un joven. Bien. ¿Tá? Este es hoy uno de los posibles. Nosotros en el marco de la red de formación hicimos un informe. Una de las cosas es también el movimiento que tiene que hacer la empresa para ser empresa formadora. Pasó algo, el conocer la experiencia de España también nos hizo darnos cuenta que estábamos en un momento en Uruguay que teníamos que trabajar en que deje de ser concebida como una acción de responsabilidad social empresaria y empiece a visualizarse y concebirse como una política estratégica de la empresa a nivel de gestión humana, que nosotros desde la experiencia nuestra, con más de 500 jóvenes que pasaron por Anima y con más de 120 empresas que trabajamos, lo hemos constatado en el testimonio, en la transformación que ha habido en el tutor de la empresa, y ni te digo en el joven. Pero tenemos que lograr, y estamos trabajando en esto justamente, en ver cómo podemos medir, ¿no? Cómo podemos enclarecer mucho más ese beneficio que tiene para la empresa, ¿tá? El ser empresa formadora y sumergirse en el mundo de la formación dual para lograr mostrar y evidenciar que hay una ecuación costo-beneficio que también hace sentido en la empresa, ¿tá? Y salirnos de la responsabilidad social, no porque esté mal, sino porque si lo pensamos con ojos de la réplica de la formación dual, es difícil pensar que va a haber empresas formadoras para todos, si lo pensás desde el lugar de responsabilidad social, si lo pensás desde el lugar que es parte de la estrategia de negocio de las empresas, de las políticas de recursos humanos, donde es natural que las empresas propicien sus espacios de trabajo como espacio de aprendizaje y acompañen a otras generaciones que van integrándose a que se puedan formar también trabajando para que no dejen de estudiar. Porque en la industria de la tecnología, por ejemplo, es interesante. Hoy estamos en un momento que no es de tanto auge y mucha gente dejó de estudiar, porque obviamente las oportunidades que te da en términos económicos y de crecimiento personal trabajar en la industria TIC son muy buenas. Pero hoy por hoy, que es otro el panorama, donde hay cierto está como más frío el mercado y a su vez donde con el ChatGPT y todos los avances tecnológicos se necesita que la gente esté más formada, si se le trancó la carrera porque dejó de estudiar, acá vemos efectivamente la importancia de qué hubiese pasado, ¿no? Si esa persona podía seguir estudiando y trabajando a la vez. Y ahí la formación dual ofrece una oportunidad, no solamente para los que se integran nuevamente, ni para los jóvenes de contextos socioeconómicos desfavorables, que tienen un impacto muy bueno en todo lo que es
la exención del capital social y la primera experiencia laboral. Está estudiado que la primera experiencia laboral, la calidad de la primera experiencia laboral marca la trayectoria educativa, trayectoria laboral de las personas. Entonces hay un estudio modular súper interesante, como que dice que una mala primera experiencia laboral hace que tengas como un 30% menos de probabilidad de tener una buena trayectoria laboral. Entonces ahí la formación dual nuevamente. Y es la más difícil de conseguir, ¿no? Y es la más difícil de conseguir. La primera experiencia. Extiende las redes del capital social. Esto lo vemos impresionante nosotros al trabajar con este contexto. Y a partir de ahí, nada, tenés obviamente todo el potencial de... Primero también es muy asertivo en lo que es la vocación. O sea, los jóvenes rápidamente se dan cuenta si es eso lo que quieren seguir estudiando, si les gusta trabajar de eso. Entonces, es esta conexión, digamos, con el interés y la motivación intrínseca del joven. Allí, Ximena, son muchos los temas que me vienen para conversar Sí, contigo, es súper interesante, pero no, finalmente preguntarte, ¿no? ¿Qué tipo de experiencias tú conoces, o digo, a nivel de países, que adopten la formación dual como una política de Estado, ¿no? Que no sea Ánima o otra ONG, o bueno, o allá algunas financiadas por INIFOP, sino que sea algo a nivel, nacional para los países, y que efectivamente hayan comprobado que, bueno, que justamente mejoró las calidades del acceso al empleo. Sí. Bueno, hay varios países, digamos, a nivel de Europa, y el último que conocimos que tiene algo como fue España, ¿tá? Y por eso invitamos a la Fundación Bertelsmann, que tiene varias similitudes también con nuestro país en términos del proceso que han hecho, ¿no? De cómo empieza la formación dual y cómo en los últimos años han logrado. Hoy en España toda la formación profesional es dual, ¿tá? Y por los momentos que han pasado de miedo, ¿no? De decir, esto es imposible, no va a haber empresas, y cómo fueron, lo que pudimos ver con ellos y aprender es cómo fueron, como superando esas barreras y trabajando, y qué rol tiene que tener los organismos intermedios, qué rol tiene que tener el Estado, qué rol tiene que tener la sociedad civil para que esto sea las empresas. Entonces, creo que es un buen ejemplo también, porque hay muchas empresas que son, digamos, pymes, que es una realidad de nuestro país. Uno piensa que solamente la formación dual puede ser posible para las empresas grandes y medianas. Ánima trabaja principalmente con empresas medianas, entonces tenemos como ese desafío para poder aportar y construir esto para que a nivel país pueda ser. Y ahí también, ¿no? Aparecía como un concepto de un tutor externo, ¿no? Aparecía como el apoyo a nivel más sectorial, es todo muy reciente, porque son aprendizajes que traemos de la experiencia de España. Ya quedamos en contacto también con Holanda, nos abrió la posibilidad. Ellos trabajan mucho a nivel con otros países a nivel internacional, y creo que nuestra labor desde Ánima, desde vos decías, no hay que dejar solo a los políticos, no, claramente yo siempre digo, desde la sociedad civil tenemos la posibilidad de innovar, de probar, de aprender, obviamente de ver qué están haciendo otros países y poderla también, incorporar en nuestro país y trabajarlo, obviamente, con quienes hacen la política pública, porque es desde ahí que vamos a poder llegar a más. ¿Ahí están las trancas? No, yo creo que en esto de formación dual es un tema de cultura. Para mí hay un cambio de mentalidad individual y colectiva, y que obviamente se necesita ayer o anteayer estuve en una mesa de trabajo que organizó la CUT y la Cámara de Tecnología, súper interesante, academia y empresa, mesa de trabajo, o sea, muy interesante en términos de poder conversar, de dialogar, de entendernos, porque no son trancas por trancas lo que pasa, son realidades, es verdad, es complejo, son formas y tiempos diferentes, son intereses diferentes, pero eso no quiere decir que sea imposible, ¿no? Entonces, pero solos no podemos, o sea, no es cuestión, necesitamos que las políticas educativas, que el marco regulatorio acompañe, ¿no? Bien. Porque, y desde ahí como mirar a todas las partes y trabajarlo en conjunto. Bien, bueno, vamos a seguir atentos, Ximena Sommer, directora y fundadora de Ánima, a todo lo que hace a la formación dual, a la enseñanza, el fomento también del emprendedurismo, lo que hace el empleo de los jóvenes, así que te invito a que vengas en otra oportunidad, porque ha sido muy fructífero este diálogo. Bueno, gracias por estar aquí, y bueno, te esperamos en otra oportunidad. Bueno, gracias.
Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars. Auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios de acá, y como lo anunciábamos, vamos a recibir al licenciado José María Caballero, que es integrante del equipo de dirección de Talleres Don Bosco, para hablar justamente de lo que mencionábamos a propósito de la formación en oficios y cómo viene la demanda de los jóvenes, el interés por aprender oficios en nuestro país. Allí vamos a recibir entonces con mucho gusto a José María. ¿Y qué se puede decir de los jóvenes de hoy? ¿Están interesados en aprender oficios? Bueno, Tatiana, primero agradecer a empresarios de acá que nos hayan tenido presentes para esta entrevista y para poder compartir con ustedes lo que venimos desarrollando. Este taller Don Bosco cumple este año 130 años. La congregación Don Bosco, nuestro fundador, inició con esto que se llaman los oficios en el 1800, para recuperar a los jóvenes que estaban en la revolución industrial, desatendidos. Si será milenario esto también, o centenario por lo menos, lo de los oficios. Indudablemente que ha ido tomando más prestigio también esta idea del oficio, como se menciona, ¿no? También en el mundo empresarial ha calado muy profundo. Antes estábamos hablando de mi hijo el doctor solamente, y hoy estamos hablando que hay una tecnificación de los oficios, no aquellos oficios que se han ido perdiendo, aquellos oficios que se transmitían con el boca a boca o con el aprendiz que ayudaba y le robaba el oficio. Hoy sí requiere de los jóvenes de otras disposiciones a la hora de aprender, digamos. Lo que sí es real en lo que tiene que ver con el mundo salesiano en Latinoamérica, estamos hablando de que esto ha impactado en 41.986 jóvenes, 60% hombres y 40% mujeres, que hacen su opción por nuestros oficios, en la multiplicidad de oficios, ¿no? Ya en lo local, en lo que tiene que ver acá en Talleres Don Bosco, estamos hablando que este año tenemos un alumnado de 350 alumnos que han decidido hacer esta preparación en oficios, en mecánica automotriz, en mecánico industrial, en deporte, también tenemos los bachilleratos en informática, en administración, pero sobre todo en carpintería, electricidad, mecánica y mecánica industrial. El fuerte más grande que tenemos acá en Taller Don Bosco es el área de automotriz. También esto ha compasado a la industria automotriz en el Uruguay, ¿verdad? Y cuando hablamos también de oficios, tenemos un área acá en Talleres, que es el área de cursos de actualización, cursos que nosotros llamamos cursos cortos, que el año pasado la población más grande que tuvimos, entre unos 400 alumnos que pasaron en 2 semestres, estamos hablando que fue dentro de 18 y 24 años, que se ha ido consolidando en 4 años anteriores. O sea que hay, de parte de los jóvenes,
una necesidad de aprender en esto de los oficios. Allí, José María, tú mencionabas más o menos interés acorde han transcurrido algunos años, digo, no sé si hay algún periodo en particular que se pueda mencionar, ¿no? Pero es bueno saber cómo ha sido el proceso o en qué periodo estamos hoy, ¿no? En cuanto al interés de los oficios. Indudablemente que va de la mano con la industrialización, con donde los gobiernos van haciendo punta. Este año, todo lo que ha sido, estos años, lo que ha sido el cambio de la matriz energética, el desarrollo de nuevas empresas, todo lo que ha sido el desarrollo, por ejemplo, de UPM o de otras grandes empresas como Montes del Plata, bueno, ha tenido una necesidad de formar técnicos en el área de, por ejemplo, de hidráulica o de conocimientos de soldadura, ni que hablar en el área automotriz, donde también hubieron varias empresas que se instalaron durante el tiempo en el Uruguay. Eso va acompasado también con esta formación y con esta tecnificación, digamos, de los jóvenes. Bueno, ni que hablar en lo que tiene que ver con la electricidad o la electrónica y obviamente la informática que va como en punta, ¿no? Tiene mucho que ver, tiene que ver. Este diálogo que tiene que ser permanente en el mundo educativo, el mundo empresarial y el mundo sindical, que es riquísimo y que para nosotros ha sido una insignia, digamos, en oficios, es clave a la hora de desarrollar políticas educativas, donde tenemos que ir acompasando estos cambios y formando a los jóvenes. Nosotros formamos en el saber, pero sobre todo en el saber hacer, pero fundamentalmente en el saber ser, en ser un buen operario, en ser una buena persona. Al decir de Don Bosco, un honrado ciudadano y un buen cristiano, ¿no? Esto es clave, lo que hoy llamamos habilidades blandas, donde la industria, ¿qué es lo que más quiere? Bueno, que el joven sea bueno, que el joven asista puntualmente, que sea proactivo, que esté abierto a los cambios. Bueno, esto un poco es lo que Talleres Don Bosco ha ido acompañando en este tiempo, y es lo que el mercado laboral exige. Después, bueno, sí, hay un cambio de máquinas, bueno, va a requerir cierta actualización. Bueno, el joven lo va asimilando mucho más rápido después de haber pasado el proceso educativo acá en nuestra casa, ¿no? Bien, ¿y esto responde a alguna coyuntura? Porque, por ejemplo, nosotros sabemos hoy, y seguramente quienes están del otro lado, que el sector tecnológico está muy activo en lo que es, bueno, la demanda de formación, ¿no? Los empresarios en ese sentido siempre lo manifiestan y lo ponen también en práctica. Pero, ¿qué pasa con los oficios? Allí, ¿cómo viene esa demanda y esa interacción? Bueno, es importante esto que acabas de decir, Tatiana, que perciben los empresarios, y es fundamental que los empresarios se acerquen a los centros de estudio. Es decir, también se requiere ese diálogo continuo entre los educadores, entre los que hacemos la educación, y aquellos que reciben este elemento que nosotros, digamos, educamos o formamos. Es clave. Por ejemplo, se han desarrollado, ahora está todo este desarrollo de la formación dual, donde está este instrumento tan rico que el Instituto de INEFO, por ejemplo, viene desarrollando con fuerza, pero bueno, es un cambio medio lento, digamos, que se viene dando, porque siempre hay algunas resistencias. Es clave saber, por ejemplo, cuáles son las necesidades del mercado, es decir, ¿qué requiere de formación el operario? Ese diálogo tiene que ser recíproco. Un ejemplo claro que tenemos a nivel local o a nivel de casa es lo que ha sido desarrollar el tema de movilidad eléctrica. Nosotros en el año 2017, 2018 nos planteamos, bueno, que esto venía acompañando este cambio de matriz energética y fue necesario convocar a los mejores trabajadores en la industria automotriz. Coincidió en muchos casos
que eran exalumnos de Talleres Don Bosco. Pero ahí es el diálogo con la empresa, digamos, es decir, bueno, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué tipo de técnico es el que está requiriendo hoy el mundo laboral? ¿Qué tipo de instrumental tiene que conocer el alumno que vamos a formar? Bueno, digo, es ese diálogo que no se debe de perder, digamos, que es invalorable, que es lo más genuino y más rico para realmente hacer algo a medida para lo que hoy requiere el mundo del trabajo. Allí cómo viene lo que es la interacción, la coordinación entre el sector empresarial y los centros educativos que brindan formación de oficios, ¿no? ¿Hay diálogo entre los requerimientos de las empresas y entre los centros educativos para adaptar esos programas? Bien, en lo que tiene que ver en lo privado, en el ámbito privado, bueno, no se da tan asiduamente, es esto de salir en la búsqueda, ¿no? Tendría que generarse más instancias, digamos, de diálogo y de reflexión. Sí hay esfuerzos del empresariado, aquellos que requieren, por ejemplo, mano de obra calificada, hay empresas que se han acercado acá a Talleres Don Bosco a decir, bueno, necesitamos de sus egresados que sepan medir más o mejor, o que requieran de formación de determinado instrumental, o hay esfuerzos, pero debería de intensificarse más. Insisto, hay mecanismos como puede ser la formación dual, pero debemos de generar otras instancias que lo promuevan y que se logre sistematizar más este trabajo, digamos. Bien, ¿cómo se observa allí lo que es la formación, ¿no? Y lo que es en realidad la salida laboral, ¿no? De quienes se forman en oficios? En este caso, por ejemplo, el mercado de los jóvenes para que estudian carpintería, mecánica automotriz, industrial y electricidad. Allí los jóvenes optan por emprender de una forma independiente como profesionales o recurren a lo que es trabajar en una empresa. ¿Cuál es la tendencia? Bueno, acá se da, dependiendo del oficio, una inserción rápida laboral en lo que tiene que ver el área automotriz y en el área industrial. En la carpintería, por ejemplo, funciona mucho el emprendedurismo, es decir, los jóvenes emprenden su propio proyecto, los desarrollan y lo llevan a cabo. En el caso también del área eléctrica o electrotecnia, también hay algún esfuerzo más personal, pero sobre todo lo absorbe el mundo empresarial. O sea, los jóvenes que egresan en su gran mayoría se insertan rápidamente en el mercado laboral porque hay una demanda alta. Lo que tiene muchas veces el egresado nuestro es esta plasticidad que puede incorporarse tanto en el rubro automotriz como en el industrial, con una ductilidad, ¿cómo decir? Como que puede incorporarse mucho más rápidamente, digamos, y aprender de otro oficio rápidamente por la forma o el formato que nosotros hemos tenido desde el 2000 en este sistema de competencia, que hoy está muy en boga, digamos, todo el mundo habla, pero nosotros ya lo veníamos instrumentando a partir de un proyecto que incorporamos en el año 2000 con el BID. Implica saber los pasos a pasos, esto que te decía hoy, te mencionaba, ¿no? Implica la integralidad, implica saber la habilidad, formar a los muchachos, estoy hablando de formar, no, no estoy hablando de crear una capacitación, sino formarlos en lo que tiene que ver esto, el saber hacer y el saber ser. Esa es la clave un poco del sistema competencial, donde tiene que ver los conocimientos que tiene que saber, los procedimientos que tiene que realizar y las actitudes que tiene que tener el joven frente a una determinada tarea a desempeñar. Sobre todo es este desglose
por eso lo llamamos la competencia, es este desglose de los pasos a pasos que tiene que seguir el muchacho a la hora de realizar una actividad, de realizar una tarea en el oficio. Bien, ha sido muy interesante el diálogo con José María Caballero, que es integrante del equipo de dirección de Talleres Don Bosco. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y vamos a seguir atentos a todo lo que hace a la formación de oficios, la salida laboral y también lo que es la coordinación y la comunicación con los empresarios de los sectores en los cuales hablamos de la formación. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Tatiana. Y bueno, invitamos al empresariado, invitamos a los jóvenes a que puedan conocer nuestra casa. También están nuestras redes sociales, nuestra página web www.talleresdonbosco.edu.uy, donde podrán informarse de todas las carreras que tenemos y las posibilidades para la cantidad de jóvenes que ya han egresado. Invitar desde ya no solo jóvenes, sino que tenemos una propuesta muy amplia para la cantidad de edades, digamos, para poder incursionar en nuestros cursos cortos. Arcanix. Somos expertos en desarrollar soluciones de software a medida. Inicia el camino hacia la transformación digital. Potencia la productividad de tu negocio. Mejora tus procesos y supera tus metas con nuestras soluciones de software. Contáctanos y solicita tu presupuesto sin cargo. Carle y Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Carle y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Bien, tercer bloque de Empresarios de Acá. Agradecemos como siempre a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y estamos aquí ya en estudios con Pablo Marroche, que es director ejecutivo de DECEM. Vamos a hablar de cómo se aprende haciendo, ¿no? En este especial que estamos hablando de empleo, desempleo joven, de formación. Allí hablar de DECEM supone hablar de esto, preguntarte, que nos expliques a propósito de DECEM. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que DECEM Junior Achievement es una fundación que empezó en el año 1990 acá en Uruguay con el propósito de conectar a los jóvenes con el mundo emprendedor, digamos, ¿no? Entonces trabajamos en programas educativos para niños y jóvenes que tienen que ver con emprendimiento, educación financiera, preparación para el futuro laboral. Esos son nuestros 3 pilares. Y a través de centros educativos y propuestas que acercamos a los jóvenes, hoy también con la tecnología, incluso con cursos virtuales, con talleres, que puedan llegar a conectarse con el futuro, que puedan adquirir herramientas, adquirir habilidades, desarrollarse, conectarse con otros y a partir de eso tener una mejor inserción laboral. O sea que es un tema que nos importa muchísimo. De alguna manera, si decimos para qué hacemos las cosas, de alguna manera es para inspirar a los jóvenes y cuál es el resultado de eso, que tengan una mayor empleabilidad. Entonces, de ese lado estamos muy conectados con eso. Y allí, Pablo, por ejemplo, ¿cómo llega a la escuela de cualquier lugar? A un centro UTU, ¿cómo es que se genera esa dinámica de decir, en esta escuela hay un programa de DECEM? ¿Cómo es que funciona? Los programas son gratuitos, tanto para los participantes como para los centros educativos. Nosotros en la fundación logramos que empresas y organizaciones apoyen a la causa y a través de eso generamos recursos para poder llegar a los centros educativos. Entonces, hoy tenemos unos 260 centros educativos que están participando, que están en Montevideo, en el interior, con público y privado incluido, y que de alguna manera son a los que nosotros ofrecemos estos programas. Pero además de eso, y esa base de datos que ya tenemos por todo este historial, también se acercan otros y muchas veces llega por el director, por un profesor que estaba en otro liceo y que nos dice, y ahora estoy en otro lado, quiero llevarlo, por un padre que muchas veces ve sobre nosotros y dice, quiero que mi hijo y su generación puedan hacer esto. Entonces, de alguna manera siempre estamos atentos y abiertos a las conexiones para poder ofrecer y desarrollar esos programas en los centros educativos. Y allí programas, por ejemplo, ejemplos de qué pueden acceder.
Buenísimo. El programa bandera de la organización se llama Empresas Juveniles. Es un programa que hacemos generalmente con chicos de cuarto de liceo, entre 16 y 17 años, que lo que consiste es en que formen un emprendimiento. Entonces, desarrollan, eligen un producto o un servicio, venden acciones para tener un capital inicial, producen y venden, participan en ferias de ventas y después cierran la empresa. Entonces, en 18 semanas aprenden todo el proceso de emprender. Cada uno tiene un rol en la empresa, por ejemplo, un director general, finanzas, operaciones, marketing. Entonces, aprenden cómo son las distintas tareas. Venden y producen los productos, entonces también de esa manera se desenvuelven, aprenden habilidades y sobre todo trabajan en equipo, se hacen responsables, se comprometen, desarrollan la creatividad, la toma de decisiones. Hay un montón de habilidades. Entonces muchas veces decimos que este es el semillero de emprendedores que hay en Uruguay, porque es un programa que participan más de 600 jóvenes por año desde hace 30 años. Y nos pasa todo el tiempo en el ecosistema emprendedor. Mucha de la gente seguro que vos entrevistás frecuentemente pasó por los programas de SEM como participante, o luego como voluntario, o luego como sponsor. Entonces generamos una red y una conexión ahí que es muy potente para contribuir a desarrollar el ecosistema emprendedor en Uruguay, ¿no? DECEM desde ese lado fue una de las organizaciones pioneras. En el 90 había muy pocas organizaciones, después se fue desarrollando el ecosistema y hoy hay más de 100 organizaciones en el ecosistema emprendedor que apoyan, no solo en Montevideo, sino en todo el país, a las personas que quieren emprender. Entonces eso también es una muy buena noticia que hoy permite que haya un ecosistema emprendedor mucho más maduro en Uruguay, con más posibilidades, con más herramientas, con más recursos también. Entonces, bueno, hay toda una red creada. Y ahora, allí cómo llega todo esto que la verdad que está buenísimo. Yo cuando fui joven también tuve oportunidades de desarrollarme en lo que es estas áreas, pero allí hoy hay problemas de desempleo en los jóvenes, ¿no? O sea, decimos fuera de cámara que el desempleo tiene cara de juventud, por así decirlo, y entonces un poco cómo allí se observa, ¿no?, que está el cuello de botella. O sea, ¿ustedes qué están viendo? Sí, hay un dato que es que en Uruguay el desempleo juvenil es el triple del de los adultos, ¿sí? O sea que siempre en Uruguay que está entre el 8 y el 10% del desempleo, en los jóvenes es el triple, ¿sí? Y eso obviamente muestra y dimensiona el problema, ¿no? De hecho, nosotros hemos hecho encuestas también, no solamente en Uruguay, sino a nivel regional, con Manpower como aliado también, donde nos dio que el 74% de los jóvenes nos respondían que habían tenido dificultades para conseguir trabajo y que habían buscado, y las principales dificultades que tenían era justamente la falta de preparación, digamos, o la edad, digamos, que muchas veces le decían, no, por ser joven no, digamos, o porque no tenés todo lo que estoy demandando. Entonces, eso desde las estadísticas oficiales y desde estas encuestas, donde además buscamos otros datos y cosas para tomar acciones, lo hemos podido ver. Entonces, el tema del desempleo en Uruguay es importante para los jóvenes y también se conecta mucho también con el tema educativo, ¿no? Y la tasa de abandono escolar que hay en Uruguay, que es otro de los grandes problemas que tenemos en el país, ¿no? Muchas veces decimos la desvinculación educativa, ¿no? Porque no es que los jóvenes abandonen, sino muchas veces es que, bueno, tienen problemas en sus familias, el contexto, o la propuesta educativa no los atrae, o se ven tentados por otras cosas, ¿no? O sea, hay un montón de factores que influyen en eso y de alguna manera está condicionando hoy el futuro del país, digamos, ¿no? Porque el dato ahí en la educación es que la mitad de los jóvenes que empiezan el liceo no terminan, digamos, ¿no? Entonces, esas son las cosas sobre las que tenemos que trabajar. En la formación de los jóvenes, en que puedan culminar los ciclos, para eso también se están renovando los programas, hay nuevas posibilidades, hay más opciones de carreras y demás para tratar de atraerlos y de retenerlos en el sistema educativo. Y después, por el otro lado, tenemos que mejorar las condiciones de empleo para los jóvenes y las oportunidades, ¿no? Entonces hay un montón de cosas ahí como para trabajar. Muchas veces allí hablando justamente de lo que es qué pasa después, ¿no? De la formación de quienes acceden, por ejemplo, a finalizar el ciclo completo, una educación terciaria, a ese primer trabajo que muchas veces cuesta conseguir. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo lo ven ustedes, no? Efectivamente, bueno, esa conexión entre el joven que busca empleo y ese primer empleo, en aquel famoso joven con experiencia, ¿no? Que quizás son algunas cuestiones que ustedes lo ven o no, como a mejorar también. Sin duda. Hay muchos factores ahí, ¿no? El primero es que si nos ponemos a pensar en muchos de nosotros y nuestros amigos, cuáles fueron esas primeras oportunidades laborales, muchas veces vinieron por contactos, ¿no? O familiares, un amigo, alguien que conocía, alguien que ya había entrado a una empresa y que nos recomendó, ¿no? O sea, como que el factor de la confianza y la recomendación es importante y no todo el mundo tiene esas oportunidades. Entonces, de alguna manera,
además de la finalización educativa y de estar preparados y demás, otro de los temas es crear como de alguna manera esa red de contactos que puedan tener los jóvenes, y DECEM de alguna manera también funciona en eso, de poder conectarlos con el mundo de las empresas, con el mundo empresarial, el mundo emprendedor, el mundo laboral. Después hay otro tema que me parece muy importante, que es esto que vos mencionabas al principio del aprender haciendo, porque muchas veces dicen, bueno, quiero que sea joven, o la propuesta es como para jóvenes, pero por el otro lado te demanda un montón de experiencia, ¿no? Entonces, hay una sola manera de generar experiencias, si todavía no tenés experiencia laboral, es a través de las experiencias académicas, de los extracurriculares, de los programas educativos como los que propone DECEM, de participar en becas, de participar en concursos, de participar en iniciativas que de alguna manera a uno lo vayan fogueando, ¿no? Nosotros a eso le decimos aprender haciendo, y entendemos que es una de esas claves por las cuales no solamente podemos ganar experiencia, sino además podemos ganar confianza, porque ese es otro de los temas principales que hay en la juventud hoy en día, que es el tema de la autopercepción de uno mismo, ¿no? de cómo vemos a los demás a partir de la mirada de las redes sociales, de qué está pasando con cuán confiado me siento yo, ¿no? Y sobre todo también después de la pandemia. Estamos viendo mucho de los jóvenes y de los proyectos en los que trabajamos, ¿no? Todos los temas de angustia, depresión, ansiedad y demás, los temas de autoestima, que también están influyendo en todo esto. Y entonces hay un montón de cosas para trabajar por ahí, pero me parece que este es uno de los puntos importantes también, que es todas las oportunidades que generen experiencias donde uno pueda validar esas fortalezas y esas habilidades en las que uno se puede apalancar, en las que uno pueda generar esa red de contactos, esa red de contención, esa red de vinculación con estas propuestas, y que a su vez sean propuestas laborales lo más satisfactorias posibles, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de propuestas laborales que sean en trabajos seguros, que sean en trabajos bien remunerados, que sean en trabajos en blanco, podríamos decir, ¿no? O sea, que la propuesta laboral sea lo más formal posible, también hacia esas primeras experiencias, ¿no? Como que uno va forjando también su perfil a partir de las experiencias que desarrolla. Entonces también pensar en buenas propuestas para los jóvenes es otro de los temas a desarrollar dentro del mundo laboral, y sobre todo en esas primeras experiencias, porque van a marcar el futuro. Y allí, hablando del mercado laboral, ¿no? Y desde el punto de vista de las empresas, ¿cómo observas tú también lo que es, bueno, justamente este tipo de oportunidades que a veces se brindan, ¿no? Que muchas veces vemos que para un cargo, ¿no? Se piden un montón de requisitos que quizás sobreexceden, ¿no? Para lo que el profesional se formó o está pensando. ¿Eso cómo lo ven? Sí, en Uruguay tenemos un tema que es que todos hacemos un poco de todo, ¿no? Que en la mayoría de las organizaciones las personas que cubren un rol y una posición no tienen un segundo y un tercero que trabajan y demás. Es como que, ¿no? Cuando vos comparás en organizaciones internacionales, lo que acá hace un equipo de 2 personas, en otros países lo hacen equipos de 4, 5, 6 personas, ¿no? Entonces eso también hace que todos debemos cubrir como más cosas en nuestras posiciones, más tareas y dominar más áreas, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado con eso desde el momento de los llamados. ¿Cuáles son todas las expectativas que le estamos cargando? Y sobre todo cuando esa persona joven es que evidentemente no van a haber desarrollado tanto esa carrera o esa experiencia y demás, ¿no? Entonces eso me parece que es un punto también a la hora de hacer esos llamados y ver también qué es lo que estamos ofreciendo por esas propuestas que muchas veces son un poco complejas o amplias, digamos. Sí, ¿no? Muchas veces pasa no solo a nivel de para jóvenes con experiencia, sino también a otros niveles, ¿no? Que se piden demasiados requisitos y por eso, o sea, que no conforman, ¿no? Lo que es de repente el puesto. Entonces quería saber un poco también cómo lo veían ustedes desde el punto de vista y en qué rol están las empresas hoy. Bueno, una cosa que nos pasa muchas veces es que dicen, bueno, los jóvenes que pasaron por los programas de DECEM, que tienen esa actitud emprendedora, que les gusta tomar desafíos, que estaban desde más chicos vinculados con este mundo laboral y el mundo emprendedor, vemos que tienen una actitud, tienen una llama que es distinta, ¿no? Porque al final, en definitiva, hoy hablamos de competencias en el mundo de las empresas, ¿no? Que son los conocimientos, actitudes y habilidades. Y uno dice, bueno, los conocimientos es la parte más formal, lo más técnico, lo que podemos aprender, ¿no? Desde el liceo y en la universidad. Después tenemos las habilidades, que es cómo nos manejamos, qué es lo que podemos hacer y demás. Pero hay una tercera clave que es la actitud. Y la actitud es lo que multiplica, es lo que marca la diferencia. Entonces, hoy las empresas lo que buscan es esa actitud. Muchas veces cuando buscan gente dicen, bueno, ok, que tengas lo básico, pero después yo te voy a entrenar, te voy a formar, te voy a hacer una inducción. Entonces muchas veces nos llaman a DECEM y nos dicen, queremos chicos perfil DECEM para trabajar, ¿no? Porque
sabemos que van a ser jóvenes, sabemos que tienen mucho por aprender, pero sabemos que la actitud va a estar, y ese compromiso va a estar, y las ganas van a estar, y que van a trabajar en equipo, y que se van a poder desarrollar, y que van a ir adquiriendo también todo lo que tenga que ver con el puesto. Entonces, ahí eso lo fuimos desarrollando también, y en el equipo trabajamos hoy con una bolsa de trabajo en donde los jóvenes que pasan por nuestros programas, a los que le llamamos los alumni, primero vos pasás por un programa y podés ser invitado a participar de otros programas, a seguir adquiriendo mayor experiencia, a sumar más horas de vuelo en este mundo de la formación emprendedora. Y después, cuando tengan esa edad o las ganas de trabajar, también se pueden incorporar a la bolsa de trabajo de DSEM. Entonces suben su currículum, nos dejan sus perfiles y nosotros también difundimos de las redes. Las empresas nos piden esos llamados y nosotros de alguna manera los replicamos o contactamos con jóvenes que conocemos o filtramos entre la información que tenemos en la base y después le compartimos a las empresas. Y ahí en realidad lo que estamos haciendo es un puente, digamos, donde para nosotros está bueno que una empresa que sea un buen lugar para trabajar le dé oportunidades a los jóvenes y que los jóvenes puedan hacer sus primeras armas en lugares que también sean de alguna manera sanos. Pablo, son muchos los temas que quiero conversar contigo, obviamente te espero en otra oportunidad, pero saber un poco también cuando llegan, o por ejemplo, a los centros educativos o a la hora de diseñar los programas, ¿no? ¿Dónde hoy está fallando la educación media en cuestiones que quizás ustedes consideran básicas para el mercado laboral y para los programas educativos, para el programa de tal o cual liceo, que es el mismo de otro, está fallando? Bueno, las propuestas educativas se están actualizando y actualizando permanentemente, sobre todo ahora que estamos como en un nuevo plan y que se está trabajando y demás, ¿no? Pero si uno piensa, y lo tenía con un ejemplo también, vos pensás, bueno, ¿cómo era un auto hace 100 años y cómo es un auto ahora? ¿Cómo era un avión hace 100 años y cómo era un avión ahora? Y por el otro lado pensás una foto de un salón de hace 100 años, un salón de clases y un salón de ahora y no hay tantas diferencias, digamos, ¿no? Como que todos los alumnos sentados en fila mirando hacia adelante, el pizarrón que antes era negro de tiza y ahora es blanco con dry pen, pero sigue siendo lo mismo, el docente como muy unidireccional, digamos, ¿no? Entonces eso está cambiando, hay otras herramientas tecnológicas dentro del aula, hay mucho más trabajo en equipo, hay trabajo por proyecto, va cambiando también la forma de la educación, pero siempre como que viene mucho más atrasado que en otros rubros, en otras áreas, ¿no? La tecnología se inserta mucho más rápido y los productos se actualizan mucho más rápido que los programas. Entonces, desde ese lado hay un desafío para el mundo educativo que no solamente lo vemos en Uruguay. Yo he tenido la posibilidad, por Junior Achievement o por otras experiencias, de viajar por el mundo y hablar con gente de la educación en distintos lugares. Y en Estados Unidos, en Japón, en Noruega, en todos los lugares que podemos tomar como referentes, dicen tenemos un problema en la educación. O sea, eso es un tema, es una sensación. Después obviamente hay rankings y cuestiones para decir dónde es más grave o no el problema. Sí sentimos obviamente que hay mucho para trabajar en Uruguay, pero por el otro lado es como una visión general en el mundo. Entonces, ese es uno de los temas, la actualización de los programas. En Uruguay se está trabajando en eso y se está mejorando. Y creo que una de esas cosas principales que tiene toda esta nueva propuesta es justamente incorporar mucho más el desarrollo de esas competencias, esas habilidades y actitudes en los jóvenes y de incorporar también cuáles son esas características del espíritu emprendedor, digamos, que también los jóvenes lo tengan que desarrollar, ¿no? Entonces, sumar al pensamiento lógico, al desarrollo, y ahí está toda la parte de la matemática, el razonamiento, que puede llegar hasta el tema de la programación, ¿no? y el plan Ceibal y todas las herramientas tecnológicas, hasta la parte obviamente del desarrollo del lenguaje en español, obviamente con una clave también en el inglés, porque eso nos da muchas oportunidades, y después por el otro lado, en lo que tiene que ser como el desarrollo de esas actitudes y esa forma de ser clave que tenés que tener, y una de esas, por ejemplo, es esto de que le dicen en inglés learnability, como esa capacidad de aprender a aprender todo el tiempo, porque no nos van a poder enseñar ni en la escuela, ni en el liceo, ni en la universidad todo lo que vamos a tener que saber, cambia todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que desarrollar? Ese aprender a aprender, que todo el tiempo sepamos, es como, viste, el típico ejemplo de tener la caña y no el pescado, digamos, ¿no? O sea, que todo el tiempo sepamos cómo adaptarnos a la nueva realidad. Y entonces, el desafío ahí para los jóvenes también y para todas las futuras generaciones, está estudiado también por el Foro Económico Mundial con el tema de la Cuarta Revolución, que ni siquiera estaba incorporando todavía todo lo de la inteligencia artificial, ChatGPT y todo lo que se ha venido en este último año nada más. Estaba como el estudio de cuántos puestos de trabajo se iban a perder y cuáles eran los puestos más tercerizables y demás. Entonces, eso también se adaptó a Uruguay y demás, y está esa información disponible. Entonces, ¿sobre qué cosas tenemos que trabajar en la formación de las personas? ¿Quiénes son los menos sustituibles de alguna manera por las máquinas, por los robots, por la computación?
bueno, los que tienen algo de aporte en lo que se dice como los cuidados, el afecto, el cariño, la educación, la formación de otro, la contención, ahí hay toda una parte. Y después en quiénes son los que tienen mayor capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y de que sean los que vayan a liderar esas transformaciones, ¿no? Entonces, en esos son los dos lugares en los cuales tenemos que poner mucha fuerza en la educación, en la formación, porque van a ser los espacios donde más trabajos va a haber, digamos, ¿no? Bien, qué interesante escucharte. Pablo Marroche, director ejecutivo de DECEM. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y por supuesto te esperamos en otra oportunidad para seguir amplificando todo lo que se hace a propósito de lo que es la formación, los programas de emprendedurismo, cómo también está ese ecosistema en Uruguay que siempre está también transformándose a partir de nuevas innovaciones, como ya lo has mencionado, así que gracias por estar aquí. Me encanta, gracias por la oportunidad, espero volver en cualquier momento y todos los que quieran nos pueden seguir en las redes de DECEM.JA, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, por todos lados. Así que ahí también se pueden informar más de los programas si están interesados en participar de alguna manera. Ya la pusimos en Zócalo, ya lo estamos viendo, así que Genial. gracias. Gracias. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. El desempleo en Uruguay tiene cara de jóvenes. Allí afecta a unos 61.000 jóvenes de entre 18 y 24 años, según cifras actuales. Y allí la mitad de los desempleados entre esta edad no han terminado el ciclo básico. Estos bajos niveles de formación que se observan sobre, por ejemplo, la finalización del bachillerato, tranca la trayectoria laboral posterior. Allí la formación dual, el fomento del emprendedurismo, la enseñanza de oficios cumplen un rol básico para hoy poder atender también las demandas de las empresas. De todos estos temas, entre otros, hablamos en el programa de Empresarios de Acá de hoy, especial sobre los jóvenes y el mercado de trabajo. Presentó Claro,